الحادث أنا أجيت القذيفة أتيكم من النوم بس وأنا راقد قمت من النوم وأنا محرق. El gobierno de los Estados Unidos asegura haber acabado con el Estado Islámico, pero eso no impide que continúen los bombardeos en el país. Mientras, al otro lado de Arabia Saudí, la guerra en Yemen cumple 4 años. Complicado escenario de Oriente Medio que analizamos ya en nuestra sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice Trump que se ha terminado con el Estado Islámico, pero la coalición internacional sigue bombardeando el monte de Baghouz. ¿Por qué? Efectivamente, no solamente lo dice Trump, sino la milicia que está llevando el peso de los ataques, a la que apoya en el conflicto sirio, que es la milicia de las SDF, las fuerzas democráticas sirias. Básicamente lo que conocemos siempre, estamos leyendo en la prensa, se le conoce como los kurdos. En el fondo es más que eso, pero bueno, lo podríamos llamar las fuerzas kurdas. También lo han dicho, han notificado el fin. Tiene su sentido, lo han notificado hace 3 días, porque hace 3 días cayó Baghouz, que era el último bastión territorial del Estado Islámico en Siria. Realmente el último lugar que ellos ocupaban físicamente y oficialmente, por así decirlo, y de forma conocida y permanente, es el último bastión, y cayó efectivamente hace 3 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que continúan bombardeos en la zona, porque no hay que olvidar que eran 5.000 hombres, también mujeres y niños, que eran muchos de los más fanáticos, duros y mejores combatientes de que disponían. Con lo cual, no solamente una vez ocupado el terreno, quedan en las zonas, en toda esa área, quedan concentraciones, quedan columnas, quedan puntos fuertes que hay que seguir bombardeando, pero ya no ocupan ningún territorio. Luego, eso es cierto, técnicamente el Estado Islámico ya no tiene territorio en Siria, al igual que tampoco lo tiene en Irak. Entonces, ¿volverá la paz o el Estado Islámico sigue siendo una amenaza? El enviado especial de Estados Unidos para Siria dice que la lucha no ha terminado. Claro, aquí es donde esas afirmaciones de victoria hay que matizarlas, y el que principalmente lo hace es precisamente el gobierno sirio de Bashar al-Assad, porque la idea no está muerta, es una ideología, el yihadismo, muy atractiva, y en este caso el yihadismo versión Estado Islámico. No son extraterrestres que llegaron allí y ahora han sido eliminados. Son gentes que viven allí, son gentes allí, son musulmanes, y es una teoría muy admirada, y una teoría que es muy seguida y en la que es muy fácil volver a caer, ¿no? De hecho, ahora mismo tienen muchísimos seguidores, tanto en Siria como en Irak y en el resto del mundo. ¿Qué es lo que tienen ahora mismo? Ahora mismo tienen una fuerza de milicianos que han sido derrotados, pero no han sido capturados, que están escondidos en el desierto de Siria, el desierto de Irak es tremendamente grande y complejo, y se están reagrupando y se agrupan en pequeños grupos en ese desierto. Y tienen, por otro lado, células terroristas, porque ellos son capaces de llevar antes llevaban una triple guerra. La guerra como ejército se ha acabado hace 3 días en Baghouz, ya no son ejército y no pueden luchar como tal. Tienen la guerra de guerrillas, la guerra de milicia, la guerra de golpes de mano, ¿de acuerdo? Y tienen la guerra terrorista, ¿no?, que es la que utilizan también, como he dicho, estas células terroristas durmientes que hay en todo el territorio de Siria, pero también de Irak, y en la que, si sumamos los efectivos, digamos, milicia más los efectivos terroristas, lo que están llevando es una guerra desde el primer momento en que en cualquiera de los dos lugares, tanto Siria como Irak, han sido sobrepasados por el ejército que sea y han sido dominados y expulsados de su territorio, se han quedado allí, y sea por una de estas, por guerra de milicia o por guerra terrorista, es continuo. El goteo de tiroteos, de coches bomba, de secuestros, de asesinatos,
de pillaje de pueblos, de ataques ya más complejos como golpes de mano, emboscadas. Sin ir más lejos, hoy mismo ha habido 3 de esos ataques contra fuerzas militares precisamente, 2 en el territorio de los kurdos y 1 en el territorio del gobierno sirio. ¿Esto qué significa? Que si no se vigila bien y no se domina bien y no se gestiona bien este teórico posconflicto, que no lo es, podrían volver el Estado Islámico a ocupar territorio en los próximos 6-12 meses, volver a resurgir con fuerza. No como lo hemos llegado a ver ocupando Mosul, etcétera, pero sí con cierta importancia. Y a esto hay que sumarle la capacidad que tienen o que podrían tener todavía de operativa para dirigir ataques terroristas en Occidente, que eso está por ver, eso es discutido o por lo menos es dudoso, pero desde luego la que sí que tienen y no es dudoso es la capacidad de provocar o inspirar atentados terroristas en Occidente por parte ya sea de los famosos conocidos como lobos solitarios o actores terroristas individuales, como de células que sin haber sido dirigidas ni auxiliadas por el Estado Islámico utilizan su nombre y su idea y gestionan su odio de tal forma que están cometiendo estos atentados siguiendo las directrices que emanan continuamente de la propaganda internacional del Estado Islámico. Todo esto lo sigue entendiendo el Estado Islámico. El país ha vivido además más de 7 años en guerra por las famosas primaveras árabes. ¿Es el país de Al-Assad el ejemplo del fracaso de esas revoluciones? Las primaveras árabes, lo hemos dicho mucho desde el principio, primaveras árabes igual a otoños islamistas, ¿no? Y este no es un caso distinto. Después de 7 años de guerra en la que Occidente, es decir, nosotros, culpa nuestra, las monarquías del Golfo y los yihadistas de todo tipo y pelaje han intentado acabar con el gobierno legítimo de Siria, el gobierno actualmente de Assad, lo que han creado es una miríada de diferentes grupos y de subguerras dentro de Siria, que afortunadamente en parte han ido siendo solucionadas porque el gobierno sirio ha acabado con el Estado Islámico en su territorio y con la mayoría de los yihadistas, y los kurdos en su parte del territorio han acabado también con el Estado Islámico, que era su principal enemigo. ¿Qué tenemos ahora en Siria? Tenemos 3 zonas, esa es la situación. La zona más grande del victorioso ejército sirio, digo victorioso porque algunos lo daban por finiquitado hace poquitos años y naturalmente gracias a la intervención rusa pues se pudo rehacer y reocupar o recuperar, liberar la mayor parte del territorio de Siria, ¿no? ¿Contra quién luchó? Luchó contra el Estado Islámico, grupos yihadistas, y estos grupos yihadistas o los incorporaba con esa política de pactos y perdón o los pasaportaba en camiones, en autobuses, a un territorio al norte, Idlib, que ahora mismo es el único lugar donde hay grupos yihadistas con territorio propio en Siria, que es una vasta zona en la que reina la anarquía yihadista, porque hay multitud de grupos que han sido, como he dicho, pasaportados a lo largo del tiempo, expulsados de las zonas de Assad y dejados con vida con un pacto en el que tú te vas al norte y nos dejas aquí tranquilos y ya veremos cuándo voy a por ti. ¿Qué ocurre? Que esa zona de Idlib se ha llenado de esos grupos terroristas que se están matando entre ellos continuamente, pero el gobierno sirio no puede acabar ahora con esa última bolsa que le quedaría porque está protegida por Turquía. Este es el segundo actor que queda, que es Turquía, que ha invadido una parte del norte de Irak de Siria, y la otra parte, como Idlib, por ejemplo, está dominada por yihadistas que ellos mismos apoyan. Y recuerdo que Turquía es un país aliado nuestro en la OTAN. Y la tercera fuerza en discordia es lo que hemos llamado las Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, los kurdos, que ocupan el este del país y que ahora mismo se encuentran en una situación muy delicada, porque Estados Unidos ha dicho que se va, y de hecho se empieza a ir, y ellos saben, porque ya se ha dejado caer por parte de Turquía, que en cuanto Estados Unidos se vaya de su territorio, Turquía va a ir contra ellos porque quiere ocupar el territorio kurdo, lo llaman autoprotección de Turquía, ¿no? Con lo cual, los kurdos por un lado están pidiendo a Estados Unidos que no se vaya para que le siga protegiendo contra Turquía, y por otro lado están manteniendo negociaciones con el gobierno sirio para una posible incorporación a Siria, que Siria vuelva a ser uniforme. Naturalmente estarán proponiendo algún tipo de pacto referente a algún tipo de autonomía kurda, etcétera, etcétera, que ya veremos si acepta el gobierno de Assad, pero con la esperanza de que si se va el amigo el gran hermano americano que les protegía, al menos les pueda proteger el gobierno sirio, que ya sería pues un bocado un poco difícil para Turquía, invadir Siria, que también está protegida por Rusia. Luego esa sería un poco esos 3 grandes núcleos que se están ahora mismo no matando, porque ahora mismo hay una paz
las fronteras están delimitadas, no hay avances ni retrocesos. Acabado el Estado Islámico, hay que ver cómo se desarrolla. Puede ser una calma tensa que dure meses, que dure años o que dure semanas, no lo sabemos ahora mismo. Y de Siria, Bruno, nos vamos hasta Yemen. ¿Cuál es el estado actual de la contienda? Bueno, el estado de la contienda es que tras una revuelta huti, que son básicamente hay una guerra civil entre chiíes y suníes. Los chiíes son hutis que ocupan el noroeste del país, que se han visto relegados permanentemente hasta el punto en que decidieron levantarse, rebelarse hace unos pocos años. Esta revuelta huti, que buscaba algún tipo de autonomía o de reconocimiento de igualdad respecto al resto del país, fue contestada por el gobierno, que está reconocido, el gobierno del resto del país, que está reconocido por Occidente, que está reconocido por Arabia Saudí, su principal aliado, mientras que los hutis están apoyados ligeramente por Irán. En esta guerra civil se han sumado otros a la guerra y tenemos, por ejemplo, un tercer contendiente que son los independentistas del sur, que han tomado de hecho la segunda ciudad del país, Adén. La primera, la capital Sana, está en poder de los rebeldes hutis. Y hay otros grupos como los terroristas de Al-Qaeda, los terroristas del Estado Islámico, especialmente Al-Qaeda, que ocupa vastas zonas del país, en el centro y este del país. Por lo tanto, tenemos 5 contendientes en torno a una guerra civil entre hutis y el gobierno suní, que está apoyado básicamente por Arabia Saudí, y es aquí el problema. El gobierno suní no puede mantener la guerra si no es con el apoyo directo de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí está en una circunstancia muy penosa económicamente, con una crisis que se le viene encima, el bajo precio del petróleo. Era una guerra que se adelantaba como victoriosa, en 2 días la hemos ganado, se ha estancado, ya hablamos de 4 años, y difícilmente va a poder mantener el ritmo de guerra que lleva. Empezó mandando mercenarios, ahora está mandando niños soldados, y no sabemos cuánto tiempo logrará mantenerse apoyando a este gobierno. Bruno Navarro, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.